El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amados hermanos en Cristo, Dios anhela que sus hijos sean perfectos como Él es perfecto. Asimismo, desea que se purifiquen como novias del Señor, sin mancha ni arruga, tal como se acicalan las novias en este mundo cuando van a encontrarse con su amado novio. Filipenses capítulo 4, versículo 8 menciona: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Hermano, a fin de llegar a ser esa preciosa novia del Señor, deberá ser perfecto en palabras y en hechos. Esto es, en su forma de comportarse. Deberá ser ejemplo para los demás. No obstante, a veces incluso los que aparentan ser fieles en su vida cristiana tienen ciertos defectos, deficiencias o imperfecciones en sus actitudes, hechos, palabras o reacciones. Debido a su falta de educación o formación durante su niñez o a su falta de conocimiento de la palabra de Dios, no reflejan al Señor en su comportamiento. Estas carencias serán un serio obstáculo en su crecimiento espiritual y podrían influir negativamente en su comprensión de la palabra de Dios. Incluso si la llega a comprender como teoría, quizá no tenga la suficiente determinación o fortaleza para llevarla a la práctica en su vida diaria. Tal vez anhele crecer espiritualmente, sin embargo, lo hará en forma bastante lenta. En muchos casos, esto se deberá a esas deficiencias en su educación o formación. Durante la reciente conferencia de líderes, les compartí que una de las principales razones por la que no puede crecer espiritualmente y alcanzar un mayor nivel en el espíritu es precisamente estos patrones negativos de conducta. 3 son los más resaltantes: autoengañarse, malos hábitos en su comportamiento y arrogancia o egoísmo. Incluso entre los que ya tienen cierto nivel espiritual, no podrán continuar creciendo debido al efecto residual que han dejado esos malos hábitos que todavía arrastran de su niñez o educación. Ahora bien, si ya ha llegado a la plenitud del Espíritu, eso querrá decir que ya refleja al Señor en todas las áreas de su vida. Por eso es necesario saber acerca de estos patrones negativos de conducta adquiridos durante su crecimiento. Así podrá corregirse y despojarse de cada uno de ellos. Tal vez se pregunte: ¿cómo se han formado esos malos hábitos o formas de conducta negativas y cómo se exteriorizan en su vida diaria? ¿O en qué forma podrá superarlas para crecer espiritualmente y llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto? Espero que a través de esta serie de prédicas examinen sus actitudes, comportamiento y reacciones y así corrijan todo aquello que deban corregir en su forma de ser. Hermanos, para entender estas carencias o fallas en su formación o educación, primeramente definamos términos. Estos patrones de conducta negativos adquiridos durante su crecimiento se relacionan con su falta de capacidad para adaptarse a un determinado entorno o a una determinada circunstancia debido a que no ha pasado por las etapas necesarias en su proceso de desarrollo o crecimiento. Quizá no entienda lo que acabo de decir. Para una mejor comprensión, permítanme explayarme un poco más. Luego de nacer,
atravesará por ciertas etapas en su crecimiento hasta llegar a ser adulto. Pasará por la etapa de la infancia, la niñez y la adolescencia, y en cada fase habrá cosas que deberá aprender. Si no pasa por este proceso, no sabrá reaccionar ni comportarse apropiadamente frente a una situación dada. Reaccionará de manera diferente a la de los demás. Un ejemplo, cuando otros se conmueven y lloran, tal vez no sienta emoción alguna y no llore. Hermano, es algo natural que alguien en un momento dado y en una circunstancia determinada llore. La gente llora cuando es impactada o conmovida por algo, cuando siente dolor, pena o aflicción. También es algo normal que se llore de gozo o de felicidad. A diferencia de los demás, los que han reprimido esa clase de sentimiento no llorarán, porque simplemente su corazón no será conmovido por esa determinada circunstancia. En el caso del arrepentimiento, solo se quebrantará en lágrimas si su corazón es sensible y es tocado por el espíritu de arrepentimiento. De otra manera, no lo hará. Y eso será porque el pecado lo separará de Dios. Su corazón estará endurecido y no será sensible ni se conmoverá por ninguna circunstancia. Y si su corazón no es conmovido, no se quebrantará, no podrá llorar. Hermanos, algunos son rápidamente tocados cuando oyen o ven algo emotivo o sobrecogedor. Inmediatamente se quebrantan en llanto. Sin embargo, otros son reacios para llorar. Incluso si hacen o dicen algo que a otros los hace sentirse mal o avergonzados, no sentirán la mínima vergüenza. Aun si han hecho algo censurable, no tendrán el mínimo reparo de negarlo o arguir que tenían la razón para hacerlo. Se comportarán como si nada hubiera ocurrido. No tendrán sentimiento alguno de culpa. No sentirán vergüenza alguna. Ni siquiera tendrán consideración por la situación de otros. No tendrán empatía con los sentimientos de los demás, por lo que no podrán comunicarse con su prójimo. Serán egocéntricos y ególatras en todo y muy difícilmente reconocerán los aspectos positivos de los demás. No podrán adaptarse fácilmente al trabajo grupal, ya que no desearán obedecer normas ni reglas. Carecerán de paciencia, determinación y fuerza de voluntad y no terminarán lo que han emprendido. Por cierto, hay diversas causas para esta clase de comportamiento anómalo. No obstante, una de ellas, la más importante, es que no han pasado por todas las fases o etapas propias en su proceso normal de crecimiento. Debido a ello, habrán desarrollado estas carencias o fallas en su forma de pensar, en sus emociones, en su comportamiento o en su capacidad para desempeñar una tarea. En la serie de mensajes Espíritu, Alma y Cuerpo, he compartido las 3 etapas en el proceso de crecimiento de cada uno, y estas son ver, sentir y accionar o actuar. La fase de ver no solo se refiere al simple acto de mirar. En esta etapa entra en contacto con el mundo que lo rodea a través de sus 5 sentidos. El siguiente paso de sentir se refiere a desarrollar cierta clase de sentimiento en relación a lo que ha visto, oído y experimentado. Y estas vivencias las guardará en su memoria. En la fase de accionar, usará sus pensamientos y su propia voluntad para tomar decisiones y accionar en una u otra dirección. Ahora bien, si no pasa por todo este proceso o si atraviesa una de esas etapas en forma anormal, ya de adulto, eso le traerá consecuencias. A esto se le denomina patrones negativos de conducta o fallas en su crecimiento, formación o educación. En otras palabras, si no ha visto lo que debería haber visto, si no ha sentido
lo que debería haber sentido y si no ha hecho lo que debería haber hecho en una cierta etapa de su crecimiento o crianza, desarrollará esos patrones negativos de conducta. Desde luego, cada fase o etapa en su desarrollo no se puede diferenciar tan claramente. Por ejemplo, podrá ver, oír y aprender en la fase de experimentar o podrá ver y sentir en la etapa de practicar o accionar. Lo importante es que deberá experimentar lo que tiene que ver, sentir y hacer en cada etapa de su crecimiento humano. Para entender los pasos de ver, experimentar y accionar o practicar, les voy a dar el siguiente ejemplo. Los que se han criado desde su infancia en un ambiente limpio y ordenado, en forma natural, habrán visto y aprendido que todo debe estar en su lugar. Se les habrá enseñado que no deben dejar algo tirado en cualquier lugar. Sabrán igualmente que sus padres estarán contentos si dejan todo en su sitio. Así que sentirán que es algo malo no dejar las cosas en su lugar y algo bueno ser ordenado. En la medida en que vivan de esta manera, eso se volverá un patrón de conducta, es decir, un estilo de vida. Será algo natural para ellos ser organizados. No sentirán que es molesto limpiar ni ser cuidadosos en su aseo. Lo harán en forma natural y también desarrollarán el hábito de vivir en un ambiente pulcro. Al limpiar el armario o los cajones del escritorio, habrán aprendido a poner todo en su lugar conforme el uso que hagan de eso. Colores, lápices, lapiceros, etc. Hermano, cuando visita la casa de alguien, solo viendo la sala o el estante de libros, sabrá el carácter del propietario. Y si va al baño o a la cocina, tendrá una idea clara de la clase de mujer que es la dueña. Si la cocina está ordenada y aseada, podrá inferir que la mujer debe ser limpia y organizada. Lo mismo sucede con el baño. Por el contrario, si se ha criado en un ambiente desordenado y poco aseado, entonces habrá problemas con la fase de ver. Desde su niñez habrá visto todo desordenado, la ropa y todas las cosas tiradas por cualquier lugar. Nadie se habrá hecho cargo de la limpieza, así que no se dará cuenta que su dormitorio está desordenado, menos sabrá cómo ordenarlo. Además, como no habrá pasado por la etapa de la experiencia, nadie le habrá enseñado que no debe ser desordenado y que es algo malo vivir así. Por eso, continuará viviendo de esa manera. Se adaptará al desorden y a la suciedad. Más aún, si alguien le dice que debe colocar las cosas en su lugar y dejar todo limpio, le resultará difícil hacerlo. Pensará que es aburrido y cansado y le molestará obedecer el consejo de los demás. Incluso si ha pasado por el proceso de oír y experimentar, aún así podrá desarrollar malos hábitos si no pasa por la fase de accionar o practicar. Repito, a pesar que ve y oye algo, no será suficiente si no lo lleva a la práctica. Suponga que una madre siempre limpia el cuarto de su hijo o hija. El niño se criará en un ambiente limpio. Sin embargo, como nunca ha limpiado su dormitorio, no sabrá cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque durante su crecimiento, su madre hizo todo por él. En el caso de algunos niños, sus padres los engríen tanto que incluso hacen sus tareas por ellos. Sí, hermanos, se presentan esta clase de casos. La pregunta es, ¿qué pasará con este niño cuando sea adulto? Dependerá de otros y no tendrá sentido de responsabilidad. Como no hace sus tareas, tampoco podrá hacer otras cosas por sí solo y no podrá mejorar en sus estudios. Dejará todo en cualquier lugar luego de haberlo usado. Acumulará su ropa en desorden en su cómoda o armario o la dejará regada por todo el cuarto. Podría al menos limpiar su cuarto, pero no lo hará. Así que dejará todo en desorden. Y aun si quisiera ordenarlo, no sabría dónde empezar, no sabría cómo hacerlo.
En cambio, si alguien más le limpia y ordena su cuarto, entonces se sentirá bien. Incluso podría, en un momento dado, decidir ser ordenado. No obstante, como no habrá desarrollado el hábito de poner las cosas en su lugar, al poco tiempo la habitación volverá a estar desordenada. Este es solo un ejemplo. Sin embargo, muchos de estos patrones negativos no son tan simples. Se podrán manifestar en diversas áreas de su vida y tendrán gran influencia en su posterior desarrollo y afectará no solo su vida diaria, sino incluso aspectos de su vida espiritual, esto es, en su vida de fe. Algunos de estos malos hábitos podrá cambiarlos fácilmente, mientras que otros les serán más difíciles y podrán causarle serios problemas en su vida. Por ejemplo, suponga que a un niño se le ha enseñado que debe hacer sus tareas antes de salir a jugar con sus amigos. Eso ya se habrá hecho un hábito y costumbre en él. Terminará sus tareas antes de hacer cualquier otra cosa. Incluso si algún otro familiar o amigo lo viene a visitar y lo invita a salir, el niño ya estará formado de tal manera que primero acabará sus tareas. Es decir, tendrá dominio propio y además habrá desarrollado un sentido de responsabilidad. Por eso, ya de adulto, podrá controlar sus impulsos o deseos. Les he dado este simple ejemplo. Sin embargo, esto tiene un mayor alcance. Es muy importante desde pequeño cumplir con todo lo que promete a los demás y lo que se promete a sí mismo. Solo entonces podrá tener dominio propio sobre sus pensamientos, es decir, tendrá autocontrol. Y si puede controlar sus impulsos, sus posibilidades de tener éxito en la vida serán mucho mayores. Alcanzará todo lo que se proponga hacer. Por ejemplo, una vez que se decide a estudiar, deberá pensar en el método que usará. Hará un programa, agenda o guía. Planeará cuántas horas y materias piensa estudiar diariamente y cómo lo piensa hacer. Luego, si tiene dominio propio, se sujetará a ese programa de estudio. Controlará sus deseos, pensamientos e incluso tentaciones para no caer en el desorden. Hará lo que se ha propuesto hacer. Actualmente se afirma que es difícil que alguien triunfe si tiene la mala costumbre de dejar todo para el día siguiente. Hermano, debe cultivar el hábito de terminar cada día con la labor diaria y no dejarlo para mañana. Sin embargo, la mayoría no cumple con lo que se ha propuesto a sí mismo. Posponen el trabajo del día de hoy para el día de mañana porque ya tienen arraigada esa mala costumbre. Eso lo podemos ver a menudo. No cumplen con lo que deben hacer el día de hoy. Eso es ociosidad. O, lo que es lo mismo, es un patrón negativo de conducta o un mal hábito que ha adoptado durante su crecimiento. Al no poder controlar esa forma de conducta, es decir, al no poder reprimir ese mal hábito, no culminará lo que quiere emprender. No tendrá éxito en su vida. Por ello, los que desde pequeños ya tienen dominio propio serán disciplinados y responsables en todo. Y ya de adultos podrán mantener ese patrón de vida. Una vez que se han propuesto hacer algo, lo harán. Incluso si se presenta algún inconveniente, encontrarán el tiempo necesario para cumplir lo que se han propuesto hacer. Con esto termino. Amados hermanos, si hace lo que se ha planteado hacer, pronto podrá llegar al nivel del Espíritu. Llegar a este nivel no es difícil. Si se propone hacer lo que es bueno y su corazón no cambia de decisión, nada será imposible para usted. Por ejemplo, si ha decidido destinar una hora del día específicamente a la oración, o si ha prometido orar por las noches, entonces lo podrá hacer. Hará lo que se ha propuesto hacer y si se sujeta a esa agenda o cronograma, llegará a amar a Dios por sobre todas las cosas y Dios igualmente lo amará. Entonces, ¿habrá algo imposible para usted? ¡Claro que no!
Por el contrario, si no le han enseñado a honrar su palabra, sino más bien ha desarrollado el mal hábito de no cumplir lo que se ha propuesto hacer, jamás podrá hacer lo que se ha determinado hacer. Hermano, si no cumple una promesa que se ha hecho usted mismo, no crea ni por un instante que podrá cumplir lo que le ha prometido a otros. Menos aún, no podrá cumplir lo que le ha prometido a Dios. He visto muchos casos así. Un ejemplo, un hermano se propuso ayunar por 20 días, pero no pudo cumplir su voto, a pesar que le había hecho la promesa a Dios ofreciéndole voluntariamente ese ayuno, no pudo cumplir. Una vez que se ha determinado ayunar, lo deberá hacer incluso si eso pone en peligro su propia vida. Hermano, si alguien no cumple lo que le promete a Dios, ¿cree usted que podrá cumplir lo que le promete a otros? Por ejemplo, algunas personas que han alcanzado cierto éxito en sus vidas afirman que se ha debido al método de estudio que han seguido. Aseveran, por ejemplo, que al estudiar un idioma extranjero, primero aprendían perfectamente una oración diaria. Al año ya sabían 365 oraciones o expresiones y esto los capacitaba para sostener una conversación básica o elemental en ese idioma. Otros aseguran que invirtiendo solo 1 hora al día, podrán en un año mejorar considerablemente en sus estudios. Al escuchar este tipo de recomendaciones, la mayoría se sentirá desafiado y querrán hacerlo. Pensarán en lograr grandes metas con solo un poco de esfuerzo. Sin embargo, muchos no serán constantes en la consecución de sus objetivos ni aún por un mes, menos por un año. No tendrán la capacidad de plantearse y menos sujetarse a un programa o agenda diaria para cumplir las metas que se han propuesto. No serán perseverantes en el logro de sus objetivos. Tal vez se esté preguntando si esas carencias o fallas en su educación o crianza afectarán su vida de fe. Por cierto, tendrán un gran impacto en el desarrollo de su vida espiritual. Si no ha crecido espiritualmente, eso se deberá mayormente a esos patrones negativos de conducta. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen.
que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.